Bueno, recordemos que el teorema fundamental de las integrales de línea nos menciona que si tenemos que nuestro campo vectorial es conservativo, entonces esta integral de línea la podemos calcular mediante esta diferencia, ¿sí? Donde f es la función potencial de f mayúscula de mi campo conservativo, ¿sí? Recordemos que f minúscula es una función potencial si esta igualdad es verdadera, ¿sí? Y pues, bueno, más que esto, pues esto nos quiere decir que de cierta forma hay una independencia de la curva dada, ¿sí? Pues en la práctica siempre vamos a colocar aquí puntos que nos dan en los ejercicios. Bueno, de este teorema se deriva este teorema importantísimo que se llama el teorema de independencia de la trayectoria para campos vectoriales conservativos, ¿sí? Este teorema es un poco más fuerte y es más útil, digámoslo así, a la hora de aplicarlo que el teorema anterior, porque este teorema además nos dice que si tenemos que esta integral es independiente de la trayectoria, entonces f es un campo conservativo. Y en sentido contrario, pues también se tendría. Es decir, si tenemos que f es conservativo, entonces podemos concluir que esta integral es independiente de la trayectoria, ¿sí? Cuando digo que es independiente de la trayectoria, es que no importa cuál curva sea c, el resultado de la integral siempre será el mismo, ¿sí? Bueno, eso es lo que dice el teorema de la independencia de la trayectoria. Entonces, es importante entonces observar que si llegado el caso nosotros sabemos que la integral es independiente de la trayectoria, entonces podemos concluir que mi campo vectorial es conservativo. Y en sentido contrario, si sabemos que f es conservativo, entonces por este teorema podríamos concluir que esta integral es independiente de la trayectoria. Bueno, entonces vamos a ilustrar este ejemplo. No, vamos a ilustrar este teorema con un ejemplo. Entonces, pues el ejemplo es el siguiente. Vamos para este campo de fuerzas, para el campo F mayúscula de x, y, z igual e a la x coseno de y en la dirección y menos e a la x seno de y en la dirección j más 2 en la dirección k. Entonces, si tenemos ese campo, vamos a mostrar que esta integral es independiente de la trayectoria. Independiente de la trayectoria. Y además de eso vamos a calcular la integral desde el punto 0, pi medios y 1 hasta el punto 1, pi y 3. Bueno, entonces pues me voy a devolver.
vamos a recordar que, bueno, pues este es nuestro campo que diga, y lo que vamos a ver es si esta integral es o no es independiente de la trayectoria. Entonces, pues en pocas palabras vamos a aplicar este teorema. Y fijémonos que podemos concluir que esa integral es independiente de la trayectoria si logramos verificar o logramos garantizar que nuestro campo sea conservativo. En conclusión, si f es conservativo, entonces concluimos que esta integral es independiente de la trayectoria. Entonces, pues vamos a ver que f es conservativo. Veamos que f mayúscula es conservativo. Y pues bueno, recordemos además que un campo vectorial en 3 dimensiones es conservativo si el rotacional es el vector 0. Pero este es equivalente a tener esto, tener que la parcial de P con respecto a Y es igual a la parcial de N con respecto a Z. Además que la parcial de P con respecto a X sea igual a la parcial de M con respecto a Z. Y además de esto que la parcial de N con respecto a X sea igual a la parcial de M con respecto a Y. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a verificar entonces esto en este caso. Hay que identificar quién es M, quién es N y quién es P. En este caso, M vendría siendo igual a E a la X coseno de Y, N menos E a la X seno de Y, y P igual a 2. Bueno, entonces calculamos primero la parcial de P con respecto a Y, parcial de P respecto a Y, esto nos va a dar 0, y eso debería ser igual a la parcial de N con respecto a Z. Ajá. Parcial de N con respecto a Z. Listo. Ahora vamos a calcular la parcial de P con respecto a X, que igualmente pues nos va a dar 0. Y esto debería ser igual a la parcial de M con respecto a Z, que en efecto pues también da 0 con respecto a Z. Listo. Y finalmente vamos a ver que la parcial de N con respecto a X es igual a la parcial de N de M con respecto a Y. En este caso la parcial de N con respecto a X nos da menos E a la X por seno de Y. Ahora, la parcial de M con respecto a Y, entonces tendríamos la derivada del coseno es menos seno, entonces esto es menos E a la X seno de Y, que es igual a la parcial de N con respecto a X. De esto pues concluimos que nuestro campo es conservativo. Entonces f de x, y, z es conservativo. Listo. Además, como es conservativo, tenemos que la integral de línea es independiente de la trayectoria.
además, esta integral es independiente de la trayectoria. Listo. Además de esto nos pedían calcular esa integral desde el punto 0, pi medios y 1, 0, pi medios y 1, hasta el punto 1, pi 3. Entonces, pues bueno, vamos a aplicar el teorema fundamental en este caso. Para eso necesitamos calcular la función potencial de f mayúscula. Y pues bueno, la función potencial en este caso vendría siendo f de x, y, z igual e a la x coseno de y más 2z. Listo, entonces, pues bueno, finalmente pues ya sabemos que la integral, que el resultado de esta integral va a ser igual a f evaluado en el punto final menos el punto inicial. En este caso el punto final es 1 pi 3 menos mi punto inicial, que es 0 pi medios y 1. Pues bueno, cuando evalúo f, vamos a hacer esa cuenta con otro color. Cuando evalúo f en 1, en pi y en 3, obtenemos lo siguiente. Tendríamos e elevado a la 1 multiplicado por coseno de pi, multiplicado, más 2 por 3. Esto nos va a quedar menos e más 6. Ahora vamos a calcular f de 0, pi medios y 1. F de 0, pi medios y 1. Esto sería igual a e a la 0, que nos da 1, por coseno de pi medios, que nos da 0, más 2. Esto nos da 0 más 2. Listo. En conclusión, esta integral punto de r es igual a f de punto final 1 pi 3 menos f de punto inicial, que esto a su vez es igual a, bueno, esto da menos e, bueno, da 6 menos e menos 2, que al final de cuentas nos da 4 menos e. Entonces, este es el resultado de la integral de línea que nos pedían calcular. Bueno, vamos ahora a pasar a hablar del teorema de Green. Para ello, pues, vamos a colocar o a enunciar el teorema de Green. ¿Sí? El teorema de Green nos menciona que, o bueno, nos establece esta igualdad entre estas dos integrales. La integral de la izquierda es una integral de línea y la integral de la derecha es una integral doble. ¿Sí? Esta integral de línea
sería igual a f mayúscula punto dr si f mayúscula de xy es igual a m en la dirección y más n en la dirección j, ¿sí? Bueno, y pues en cuanto a las condiciones para que se establezca esa igualdad de integrales, pues está en que esta región R sea una región simplemente conexa y que la frontera de esa región sea una curva C suave a trozos. Lo importante pues de estas condiciones es siempre tener en cuenta que la orientación de la curva está en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? Y además pues que m y n tengan derivadas parciales continuas. ¿Sí? Bajo esas condiciones pues siempre tenemos la igualdad de estas dos integrales, ¿sí? Y eso es lo que establece el teorema de Green, ¿sí? Entonces noten que el teorema de Green relaciona las integrales de línea con las integrales dobles. Bueno, entonces vamos a utilizar este teorema de Green para evaluar la siguiente integral. Entonces, ejemplo, vamos a evaluar esta integral, la integral de y a la 3 de x más x a la 3 más 3x y al cuadrado por diferencial de y. Y la curva C. Y C es la trayectoria desde el punto 0, 0. C es la trayectoria desde el punto 0,0 hasta el punto 1,1. Es la trayectoria desde 0, 0 hasta 1, 1 a lo largo de la gráfica y igual a x a la 3, y además partimos ahora desde el punto 1, 1 hasta el punto 0, 0, recorriendo la gráfica de y igual a x, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente vamos a calcular esta integral donde c viene dada por esta región o esta curva, pues. Entonces, la primera parte del enunciado nos dicen que nos estamos moviendo desde 0, 0 hasta 1, 1 a lo largo de y igual a x a la 3, ¿sí? Y tenemos pues esta dirección, ¿no? Y después nos dicen que nos movemos desde el punto 1, 1 hasta el punto 0, 0 a lo largo de la recta y igual a x, es decir, esta recta, ¿sí? A ver, vamos a hacer mejor esa recta así, ¿sí? Y nos estamos moviendo en este sentido, ¿sí? Entonces nuestra región pues es la región que está limitada por esas dos curvas. Y bueno, vamos entonces a calcular la integral utilizando el teorema de Green. El teorema de Green nos dice que la integral de f punto dr a lo largo de C es igual a esta integral doble
de la parcial de m de n con respecto a x menos parcial de m con respecto a y por diferencial de área. En este caso, pues nuestra región viene siendo, como ya lo habíamos mencionado, esta. Y pues bueno, vamos entonces a derivar, bueno, a identificar primero quién es m y quién es n, y luego de ello pues derivamos. En este caso pues m es y a la 3 y n es x a la 3 más 3xy a la 2. Bueno, en ese mismo orden de ideas tenemos que la parcial de m con respecto a y es igual a 3y al cuadrado. Y la parcial de n con respecto a x nos da 3x a la 2 más 3y cuadrado. Listo. Entonces hay que calcular parcial de n respecto a x menos parcial de m respecto a y. Es decir, 3x a la 2 más 3y a la 2 menos 3y a la 2. ¿Sí? Se cancela esto. Esto nos queda 3x a la 2. Listo. Entonces, la integral doble bajo la región de parcial de n respecto a x menos parcial de m respecto a y por diferencial de área es igual integral doble. Esta diferencia nos dio 3x a la 2 y para escoger un orden de integración pues nos vamos a devolver aquí a la gráfica. ¿Sí? Nosotros vamos a escoger este orden, ¿no? Esto es x, esto es y. Entonces vamos a derivar de y por dx, ¿sí? En este caso pues observen que si escogemos este orden, la primera integral pues va a ir acotada desde la primera curva hasta la segunda curva. Es decir, aquí vamos a tener, bueno, aquí de y, de x, y vamos desde x a la 3 hasta x, y pues ya cuando revisamos x, nos vamos a los extremos, desde 0 hasta 1. Desde 0 hasta 1. Pues bueno, resolviendo rápidamente esa integral, nos daría como resultado 3x al cuadrado y evaluado en x al cubo de x. Esto nos da igual integral de 0 a 1 de 3x a la 3 menos 3x a la 5 de x, y pues integrando esto nos da x a la 4 sobre 4, y aquí el 3, menos 3x a la 6 sobre 6, esto evaluado en 1, entonces nos va a quedar 3 cuartos menos 3 sextos, que esto es igual a 18 menos 12 sobre 24. Y pues bueno, esto al final de cuentas, a ver, nos da 6 sobre 24 igual un
cuarto. Entonces la respuesta, o bueno, el resultado de esa integral nos dio un cuarto de 2x, bueno, 3x a la 2 de a igual un cuarto. Bueno, como un segundo ejemplo, para aplicar el teorema de Green, pues tenemos lo siguiente. Ejemplo 2. Entonces vamos pues vamos a calcular la fuerza. Calcular la fuerza ejercida por el campo vectorial F de XY igual Y a la 3 en I más X a la 3 más 3x y a la 2 en J. Sí, vamos a hallarle entonces la fuerza ejercida por ese campo vectorial a una partícula que se recorre una sola vez en un círculo de radio 3. Ejercida por esto a una partícula que recorre una vez una circunferencia de radio 3, ¿sí? Pues vamos a suponer que la circunferencia está centrada en el origen. Entonces, y para calcular esto vamos a aplicar el teorema de Green. Listo. Entonces, observemos que nuestra región R, en este caso, es una circunferencia centrada en el origen de radio 3. 3 en X, 0 en Y. Entonces, esta viene siendo nuestra región R. Y supongamos que viene parametrizada en esta dirección, ¿sí? Entonces, pues vamos a aplicar el teorema de Green. En este caso, pues f de xy, ya sabemos que es y a la 3, y a la 3 en i más x a la 3 más 3 x y a la 2 en dirección j. Entonces, pues ya sabemos, bueno, que este es m y esto es n. Calculemos la parcial de m con respecto a y, que en este caso nos da 3y a la 2. Y ahora calculamos la parcial de n con respecto a x. En este caso, pues nos va a quedar 3x a la 2 más 3y a la 2. Y la diferencia menos parcial de m respecto a y, esto nos va a quedar 3x al cuadrado, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a calcular la integral de línea de f por dr
a lo largo de la circunferencia, pues por el teorema de Green es lo mismo que calcular esta integral parcial de n respecto a x menos parcial de m con respecto a y r. En este caso, bueno, pues entonces ya sabemos que esa diferencia nos va a quedar 3x a la 2. Y pues bueno, en este caso, como nuestra región es una circunferencia, es conveniente pasar a coordenadas polares. Recordemos que las coordenadas polares vienen expresadas por estas ecuaciones: x igual a r coseno de teta, y igual a r seno de teta, y listo. Entonces, y pues bueno, como vamos a pasar a coordenadas polares, vamos ahora a medir nuestra circunferencia mediante un ángulo θ y mediante un radio r. Entonces, pues esta integral de línea, esta integral doble que diga, queda transformada en la siguiente: integral doble de 3x al cuadrado, sería r coseno de teta al cuadrado por r de teta, ¿sí? Y los límites de integración en este caso irían: el radio iría de 0 a 3 y el ángulo de 0 hasta 2 veces pi. Bueno, entonces al calcular esa integral nos va a quedar entonces integral de 0 a 2 pi, integral de 0 a 3, y reorganizando esto nos va a quedar 3r a la 3 coseno cuadrado de teta de r de teta. Esto sería igual integral de 0 a 2 pi de 3r a la 4 sobre 4 coseno cuadrado de teta evaluado en 3 y en 0 de teta. Esto sería igual integral de 0 a 2 pi de 3 por 3 a la 4 sobre 4 coseno cuadrado de teta por de teta. Pues bueno, esto sería igual a 3 a la 5 sobre 4 por la integral del coseno, la integral de 0 a 2 pi de coseno cuadrado de teta por de teta. Y pues bueno, esta integral no la voy a resolver. Al final de cuentas, pues esto nos dará 243 pi sobre 4. Entonces, de esta forma hemos podido resolver la integral utilizando el teorema de Green.